Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia Zoom del tema 4 de la asignatura Tecnología de Hidrocarburos, relacionada con el tema de la fase de refinación de hidrocarburos. Les recuerdo a los estudiantes de la asignatura que la fecha tope para la entrega de la actividad evaluada número 2 es el 12 de agosto hasta las 23:55 p.m. de la noche. Este tema comprende la fase de refinación de hidrocarburos, todo lo relacionado con la refinería, procesos y productos que se obtienen. Y la otra parte que trata el tema tiene que ver con los precios de los hidrocarburos, cómo se fijan en el mundo los precios de los hidrocarburos. El día de hoy vamos a ver solamente la parte de refinación, porque los precios de los hidrocarburos están bastante explicados, por decirlo así, en los archivos que se encuentran en la plataforma. Pueden leer los artículos, porque en realidad la metodología no es... La metodología para fijar los precios no es algo que es mecánico. Depende de muchos factores, ¿verdad? Y la idea es que ustedes, con los artículos y los archivos que están en la plataforma, puedan hacerse una idea y comprender por qué los precios de los hidrocarburos en el mundo son bastante volátiles. Subidas y altas dependiendo de muchos factores, ¿verdad? No hay un factor, ¿verdad?, mecánico que origine la subida o la caída de los precios del petróleo. Eso a lo largo de la historia ha sufrido diferentes comportamientos que tienen que ver con los procesos económicos, procesos bélicos, e inclusive como en el año 2020 con la pandemia originada en el mundo por el COVID-19. Eso también afectó en parte los precios de los hidrocarburos. Entonces, para no entrar más en detalle sobre esta parte, comencemos con para lo cual estamos hoy aquí en la videoconferencia, que es tratar el tema de refinación de hidrocarburos. Vamos a cargar la presentación para comenzar de una vez a trabajar sobre este tema en la videoconferencia. Aquí tenemos ya la presentación. Vamos a ver una pequeña introducción y así vamos a ir avanzando con respecto a este tema en la videoconferencia. Ok, debemos comenzar diciendo que el petróleo es una mezcla de productos, ¿ok? Que para yo poderlo utilizar en las diferentes industrias y en los motores de combustión interna, de los cuales están conformados nuestros automóviles, debe sufrir una serie de tratamientos diversos. ¿Okay? Dependiendo de la calidad del petróleo crudo, ¿verdad?, que tiene que ver con su origen y sus características que varían en color, viscosidad y contenido, ¿verdad? Esos procesos que me van a permitir sacar del petróleo los productos que necesita la humanidad para poder funcionar, ¿verdad? Porque no pueden ser utilizados, el crudo no puede ser utilizado como tal, como crudo. Entonces, yo debo utilizar un proceso o varios procesos para yo sacar
los productos comerciales, ¿verdad? Económicamente comerciales que utilizo a diario, ¿verdad? Para echar en el automóvil, para limpiar, utilizarlo en otras etapas, ¿verdad? De la vida cotidiana. Entonces, como ese crudo, ¿verdad? Que voy a hacer, que va a ser utilizado, no puede utilizarse de esa misma forma, en la forma más cruda, pues por decirlo así, en la forma original, ¿verdad? Como sale el yacimiento, yo tengo que utilizar varios procesos, ¿verdad? Debo utilizar una forma, un método para yo poder transformar ese crudo. Entonces, se hace indispensable la utilización de diferentes procesos de tratamiento y transformación para obtener el mayor número de productos de alto valor comercial. ¿Ok? El conjunto de esos tratamientos, ¿verdad? O el conjunto de esos procesos o métodos es lo que se conoce como refinación del petróleo, ¿verdad? Entonces, refinación es el conjunto de procesos que se aplican al petróleo crudo con la finalidad de separar, extraer sus componentes útiles y, además de eso, mejorar las cualidades de esos componentes. Claro, dependiendo de las necesidades, ¿verdad? Del mundo, porque en realidad es así. Las necesidades del mundo son los que fijan, ¿verdad? ¿Qué productos necesito yo, ¿verdad? Del petróleo que tengo que pueda utilizar en la vida diaria. Esos productos se le conocen, o tienen el nombre, están definidos como productos terminados del petróleo. La sociedad todos los días necesita de esos productos. Y si necesita de esos productos, que los utiliza en calefacción, para combustión, para manejar, para poderse trasladar de un sitio a otro, para generar electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito darle valor a esos productos que tiene el petróleo, mejorar su capacidad de producir esos beneficios. Para ello utilizo los procesos, todos los procesos de la refinación del crudo o del petróleo. ¿Qué es una refinería? Una refinería es una planta industrial destinada a refinar petróleo, por medio de la cual y mediante una serie de procesos se obtienen diferentes derivados. Se le da valor agregado al petróleo, porque en su forma original no tiene valor. El único valor que tiene inicialmente como crudo o petróleo original es la venta de él hacia otro país. Pero ese país necesita ese petróleo para poderlo refinar y obtener productos que tienen un valor comercial mucho más alto que el petróleo. Dentro de esos productos podemos mencionar la nafta, el gasoil, el querosén, los aceites, lubricantes, asfaltos, coque, parafina, etc. Esos son algunos de los productos que nosotros derivamos de la refinación del petróleo. Entonces, para yo poder obtener esos productos, necesito refinarlo. Y para yo refinar el producto, debo aplicar una serie de procesos físicos y químicos a los que yo someteré el petróleo crudo, con la finalidad de obtener de él, por destilación y transformación química, los diversos derivados de los hidrocarburos que mencionamos anteriormente. Esta transformación se logra mediante los procesos de destilación atmosférica, destilación al vacío, hidrodesulfuración, desintegración térmica, desintegración catalítica, alquilación y reformación catalítica, entre otros. Existen otros procesos y seguirán viniendo más y más procesos, dependiendo cómo
las leyes ambientales vayan solicitando menores emisiones de carbón a la atmósfera, porque el crudo quemado, ¿verdad?, de los automóviles genera mucho carbón. Entonces, ese carbón que va hacia la atmósfera, ¿verdad?, ese nivel de contaminación, ¿verdad?, todos los días se trata de reducir, cambiando y mejorando los procesos que existen en la refinería para poder obtener productos de mejor calidad, ¿ok? Y que ese producto también tenga mayor rendimiento, ¿ok? Que sea más económico, más barato su utilización. La estructura de cada refinería depende de las diferentes características del crudo. Una refinería debe estar concebida para tratar una gama bastante amplia de crudos. Sin embargo, existe refinerías concebidas solamente para tratar un único tipo de crudo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, al principio de la historia de refinación del país, ¿verdad? Las refinerías, nuestras refinerías, trataban, ¿verdad?, todos los crudos, pero con el correr del tiempo nosotros comenzamos a producir más crudos de características pesadas, porque en realidad nuestros crudos son pesados y extrapesados en la mayoría de los casos. Y hubo que hacer modificaciones a los patrones de refinación en las refinerías para poder manejar, ¿verdad?, la dieta de crudos que nosotros teníamos. ¿Qué es una dieta? Una dieta es la cantidad de petróleo o el volumen de petróleo, ¿verdad?, el tipo de petróleo que necesita una refinería para poder producir los productos necesarios, ¿verdad?, que se necesitan en el país. Entonces, si todos nuestros crudos o la mayoría de nuestros crudos eran pesados o extrapesados, de mediano pesado a extrapesado, yo tenía que cambiar se tenía que cambiar el patrón de refinación para que pudieran adaptarse a los crudos y poder optimizar mejor, ¿verdad? Y sacar de los crudos, porque nuestros crudos pesados tienen muchos metales pesados, que por eso lo hacen más viscoso y, ¿verdad?, de difícil manejo. Entonces, al cambiar el patrón de refinación y mejorar los procesos, los hacíamos más comercial, ¿verdad? Que es otra cosa que hay que saber. El precio del crudo depende del tipo de crudo, depende de su gravedad PI. La gravedad PI del crudo determina el valor de ese petróleo. Entonces, ese es el primer factor, ¿verdad?, que determina el precio del crudo. ¿Cuál es la gravedad PI del crudo? Nuestros crudos son pesados. En la escala, el valor de nuestro crudo está por debajo de los crudos aquellos que son livianos. Los crudos livianos, ¿verdad?, que tienen una mayor gravedad PI, tienen mejor valor comercial. ¿Por qué tienen mejor valor comercial? Porque esos crudos son más fáciles de refinar que los crudos medianos, pesados, extrapesados. Esa es una de las condiciones por las cuales nosotros cambiamos los patrones de refinación, para tratar de mejorar y optimizar y obtener, ¿verdad?, los mismos componentes y productos que tuvieran valor comercial. Nuestras gasolinas eran una de las gasolinas más mejores del mundo, ¿okay? Inclusive habíamos ido ya a tratar y eran bastante, que ambientalmente cumplían con los reglamentos ambientales de menos emisión de carbono hacia la atmósfera. Por supuesto, eso es otra historia. Eso es otra historia, ¿verdad?, que en los últimos años decayó en forma abrupta. Nuestra capacidad de refinación disminuyó abruptamente, ¿verdad?, en los últimos años. Tenemos 23 años, ¿verdad?, donde nuestra capacidad productora y de refinación disminuyó considerablemente. ¿Okay?
Eso también es otro tema. Ahí tenemos entonces un esquema de lo que es una refinería. Una refinería está compuesta, como ustedes ven, con un puerto de embarque, ¿verdad? Tiene que tener un puerto de embarque, un terminal, ¿verdad? Oleoductos, compuesto por oleoductos, por bombas, tiene zona de tanques de crudo de almacenamiento, tiene instalaciones de torres inmensas donde el crudo entra en la parte inferior y por destilación va generando los diferentes productos. Productos como aceite, gasolina, vaselina, ¿verdad? Asfalto, etcétera, etcétera. Pinturas, ¿ok? Todos son productos que se generan del petróleo. Ahí usted ve en la gráfica un bombillito. Existen plantas que generan electricidad, ¿verdad? Por la utilización de productos que vienen del petróleo, ¿ok? Generan esa potencia para generar electricidad. El asfalto que usted ve en muchas de las carreteras, ese que se echa en el piso, en la carretera, para que los automóviles crucen, sale de los componentes más pesados que se refinan en estas refinerías. Los aceites lubricantes, la gasolina que ahorita está bastante escasa, ¿verdad? Sale también de esa refinería. Las pinturas que usted utiliza tienen componentes generados de la producción, ¿verdad? Del crudo. Entonces, tenemos un esquema de cómo es una refinería en la vida real. Un esquema simple. Entonces, aquí tenemos una tabla con los diferentes derivados producidos en una refinería, como son el gas de refinería, un gas licuado que usted utiliza también en las cocinas para calentar sus alimentos, la gasolina de los automóviles, el querosén que en mucho tiempo atrás se utilizó para alumbrar las casas y que hoy en día todavía se sigue utilizando como componente en las gasolinas de avión, las gasolinas de aviación, el diésel, los residuales que se exportan para generar electricidad en las plantas de electricidad, las bases de lubricantes, parafinas, asfalto, coque, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos una amplia gama de productos que se utilizan en la industria, en la vida diaria y que son generados en una refinería de petróleo. Ahí hay un esquema, ¿verdad? De que a medida que ese crudo entra en esa torre de destilación, cuáles son los productos que se van produciendo por cada etapa de la refinación de ese producto. Ahí vemos cómo producimos en las primeras etapas combustibles, residuos pesados, que es el asfalto, ¿verdad? Gasoil, querosén y gasolina, que es el producto más liviano, ¿verdad? Que sale de una torre de destilación. Después ellos sufren otros procesos dentro de la refinería donde le mejoran el octanaje a la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, las unidades o plantas. Vamos a ver ahora cuáles son los procesos que funcionan en una refinería. Las unidades o plantas pueden ser muy sencillas. Pueden ser unidades donde solamente se desarrolle la destilación primaria. O pueden sustituir o constituir un amplio tren de procesos de alta tecnología. Nuestras refinerías en el país pertenecían a este tipo de refinerías con ese amplio tren de procesos de alta tecnología.
nuestra principal refinería, o nuestro principal centro de refinación, que era Amuay y Cardón, llegó en un momento a poder manejar 1 millón de barriles de petróleo diarios. Era una de las mayores refinerías del mundo, nuestro centro de refinación de Paraguaná o CRP. Lamentablemente en el día de hoy, ya esa historia, por los diferentes motivos que no comentaremos acá, apenas si produce el 15 o el 20% de esa capacidad que tenía anteriormente. ¿Okay? Entonces, la alta tecnología de los procesos que funcionan en las refinerías nos permiten obtener productos terminados y definitivos. Según su naturaleza, los procesos pueden ser de separación físico-química, de conversión térmico-catalítica y de tratamiento y acabado. Algunos de ellos son los siguientes. Comencemos. Procesos, no productos. Una cosa es los productos, como vimos anteriormente, y otra cosa es los procesos que yo realizo en una refinería para poder obtener los productos anteriormente mencionados, o algunos de los productos anteriormente mencionados. Dentro de esos procesos, los principales son la destilación atmosférica, que consiste en separar de la mezcla de hidrocarburos líquidos en componentes más específicos, mediante la aplicación de calor. En esas inmensas torres calentamos un volumen de hidrocarburo que entra a esa torre, y a medida que va aumentando la temperatura, el hidrocarburo va generando aquellos productos, como vimos en la torre: querosén, aceite, gasolina, gasóleo. ¿Correcto? Entonces, eso se logra aplicando calor, ¿verdad? Con la finalidad de vaporizar cada componente. Ustedes dirán, pero si lo convertimos en vapor, ¿cómo lo vemos en forma líquida? Porque ese vapor se enfría, y ese vapor a alta temperatura, a medida que se enfría, se va condensando y va produciendo ese producto que estamos obteniendo. Todos los procesos, ¿verdad?, dentro de la destilación atmosférica por calor, tienen que condensarse para generar el producto final. Entonces, ¿por qué eso es factible? Porque cada uno de estos componentes tiene un diferente punto de ebullición. Entonces, los que tienen el mayor punto de ebullición serán los próximos a las gasolinas y el gas. La destilación al vacío es un proceso similar al anterior, solo que para extraer del residuo atmosférico el gasóleo usado como carga de la planta de desintegración catalítica, así como las fracciones para la elaboración de aceite lubricante. Entonces, el proceso de destilación al vacío lo que es un proceso intermedio que se utiliza para extraer del residuo atmosférico, ¿verdad?, de la planta que estudiamos, que vimos anteriormente, el gasóleo, que se usa como carga a las plantas de desintegración catalítica, así como las fracciones para la elaboración de aceite lubricante. Entonces, ya hemos visto dos procesos, ¿verdad?, que las refinerías utilizan para generar este grupo de productos de alto valor comercial. El otro proceso, continuando con los procesos, el craqueo térmico. ¿Qué es el craqueo térmico? Es un proceso destructivo mediante el cual las grandes moléculas del crudo, del petróleo, son descompuestas térmicamente en otras más pequeñas de menor punto de ebullición. El interés de este proceso reside en el hecho de que las moléculas de menor peso molecular que se obtienen son de alto valor económico. Entonces, el craqueo térmico lo que hace es
dividir, descomponer las partículas más pesadas en partículas con menos peso molecular que tienen mayor valor económico, que podrán ser utilizadas para generar otros productos. La desintegración catalítica es otro proceso que también consiste en descomponer las moléculas de hidrocarburos más grandes, pesadas o complejas, en unas moléculas más ligeras y simples. Se lleva a cabo mediante la aplicación de calor y presión y mediante el uso de catalizador. Entonces, allá descomponemos las moléculas utilizando, ¿verdad?, calor, temperatura. Aquí utilizamos calor y temperatura y adicionalmente catalizadores. Esos son procesos químicos, ¿verdad?, que nos transforman las moléculas o nos dan la facilidad para poder descomponer las moléculas más pesadas. ¿Ok? En la desintegración catalítica se permite incrementar el rendimiento de gasolina y otros productos importantes que tienen aplicaciones diversas en la industria del petróleo. Entonces, todos estos procesos lo que buscan siempre es mejorar la calidad del producto, hacer mayor el rendimiento de los productos que saquemos del petróleo. La alquilación es otro de los procesos. No es más que la combinación de una olefina con un hidrocarburo parafínico o aromático, en presencia también de un catalizador. Entonces, este proceso involucra la unión de propileno o butileno con isobutano, en presencia de ácido sulfúrico y o fluorhídrico, como catalizador para formar isoparafinas, el producto que estamos sacando del petróleo, denominado alquilado ligero. Entonces, vamos a producir una parafina. Es otro de los productos que un tren, ¿verdad?, de procesos de una refinería debe estar en capacidad de producir. Isomerización es otro proceso. Ese proceso mediante el cual se altera el arreglo fundamental de los átomos de una molécula sin adherir o sustraer nada de la molécula original. Coquificación. Ustedes han oído mucho el proceso de producir coque. El coque es una materia prima que se utiliza para producir acero. Entonces, también podemos producir este elemento en la refinería mediante un proceso de craqueo térmico, ¿verdad?, que convierte la fracción más pesada del petróleo en coque y otros productos de alto valor añadido. Hidrotratamiento. Este proceso se hace con el objetivo de estabilizar los catalíticamente los petróleos, además de eliminar los componentes contaminantes. Entonces, como ven, los procesos dentro de una refinería también persiguen ese objetivo, hacer menos contaminante a las gasolinas y a los productos terminados de los procesos de refinación de petróleo, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad?, se realiza con temperaturas comprendidas entre 315 y 430 grados centígrados a presiones que varían de 7 a 210 kilogramos por centímetro cuadrado, en presencia de diferentes catalizadores. Reducción de viscosidad. Un proceso empleado en la refinación de petróleo para obtener hidrocarburos de bajo peso molecular, tales como gases, gasolinas, gasoleos y residuos de baja viscosidad, aceites, etc., a partir de residuos de vacío de alta viscosidad. Reducen la viscosidad de esos componentes que se obtienen en otro lado, en la refinería, para transformarlo en productos que tengan menor viscosidad. Ahí podríamos hablar de los aceites lubricantes que usted utiliza, que cada día el proceso del aceite es bajarle, que sean menos viscosos los aceites y que puedan darle mayor rendimiento al motor de su automóvil o a todos los motores de combustión interna que usted utilice en diferentes actividades de la vida diaria. Reformación.
Es un proceso que mejora la calidad antidetonante de las fracciones de la gasolina, ¿verdad? Modificando la estructura molecular cuando se lleva a efecto mediante calor. Se le conoce como reformación térmica y como reformación catalítica cuando se asiste mediante un catalizador. Entonces, la reformación lo que trata es de darle, ¿verdad? Modifica la estructura molecular del producto, ¿verdad? Para mejorar la calidad antidetonante de las fracciones que se producen de gasolina. El TAME y el MTBE son oxigenantes que se utilizan como aditivos para incrementar el octanaje de la gasolina y su utilización depende de la legislación ambiental con relación a la composición y calidad de la gasolina. En conclusión, los procesos de una refinería lo que tratan es de mejorar el valor comercial, mejorar la calidad de las gasolinas, que sean menos contaminantes, que los productos, los aceites sean de menor viscosidad, etcétera, etcétera. Todos los días los procesos se van cambiando. Por ahí vendrán otros procesos. Intevec era una escuela en esa parte de descubrir y experimentar con procesos nuevos para aplicarlos a nuestras refinerías. Esas investigaciones fueron lo que llevaron en un momento determinado a cambiar los patrones de refinación de nuestras refinerías para poder manejar con mayor eficiencia y obtener mejores productos, ¿ve? De nuestros crudos medianos, pesados y extrapesados. ¿Ok? Esa es la finalidad de una refinería. Transformar el petróleo en productos con valor agregado. Y para yo poder obtener eso, necesito aplicar diferentes procesos que acabamos de ver y estudiar. Ahí tienen ahora una tabla sobre los principales productos, ¿verdad? Que en una refinería se produce. Gas LP, gas solvente, gasolina, gas nafta, turbocina, querosina, diésel, emulsiones. Cada producto tiene una definición, qué tipo de producto es el que se produce y cuál es el uso. Ejemplo, la turbocina se utiliza en la aviación como combustible. La querosina es un combustible que se utiliza industrialmente y domésticamente. El diésel es un combustible que se utiliza en la parte automotriz, en la industria automotriz. Las emulsiones son un tipo de asfalto, ¿verdad? Y se utiliza para la pavimentación e impermeabilización. Eso que usted le pone al techo, ¿verdad? Donde cuando lo impermeabiliza, eso es un producto generado de el petróleo que sale, que después el producto original o la base del producto se transforma mediante otros procesos y podemos impermeabilizar los techos de las casas. La vaselina, eso que a veces utilizamos para en algunos procesos, por ejemplo, en la medicina, es un producto químico y tiene uso industrial y médico. Los aceites industriales y las grasas que usted utiliza para, o todos los aceites que usted utiliza para evitar que los materiales, disminuir la fricción entre los materiales, ¿verdad? Todo eso se genera en una refinería y se pueden generar muchos otros productos, bastantes productos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de crudo. Los crudos más livianos tienen mayor valor comercial porque generan más productos. Generan más productos que los petróleos crudos pesados.
pasemos ahora a ver, ya vimos cuáles son los principales productos, los principales procesos, por qué refinamos el petróleo, y ahora vamos a ver algo de la historia de refinación de Venezuela. En el mapa que está acá presente tenemos ubicadas las principales refinerías. Ojo con este mapa. De todas las refinerías que están ahí mostradas, hay 3 refinerías que no existen en la realidad, que son la refinería que iban a construir en Barinas, prometida, y nunca se llevó a efecto, porque en realidad, de acuerdo a cómo están las cosas en el mundo, porque dependemos de ello, nadie construye refinería en esta época. Se compran y se utilizan las que ya existen, porque con las refinerías que están, se basta y se sobra para generar esos productos, a menos que haya nuevos descubrimientos. La refinería de Barinas no tenía volúmenes de petróleo para refinar. Eso fue un invento. Igual que la refinería de Cabruta y la refinería Petrobicentenario, ubicada ya en el estado Anzoátegui. Solamente hay esas refinerías. En Paraguaná, que es la refinería o el centro CRP Amuay Cardón, la refinería Bajo Grande, que queda en el estado Zulia, la refinería El Palito, que era la que tenía la cuota de producción de los estados Barinas y Apure, ¿verdad? Y que esa cuota de producción originalmente disminuyó y ahora se está surtiendo de otras áreas de petróleo, que a veces tiene bastantes problemas por su mantenimiento mal realizado en esta refinería, porque las refinerías no se mantienen solas. Las refinerías, primeramente, necesitan petróleo para poder producir esos productos. Segundo, deben tener un programa de mantenimiento continuo, porque todos los equipos de una refinería se desgastan. Si usted no le hace mantenimiento a una refinería, la refinería comienza a tener problemas. ¿Ok? Entonces, tenemos 20 años donde las refinerías no se les ha dado el tratamiento que debería dársele para que funcionen de forma eficiente. Las otras refinerías que están ahí son la de Puerto La Cruz, conocida como el Chaure, y la refinería de San Roque, que es una refinería que por lo general, ¿verdad?, producía bastante cera, parafina, porque el crudo de esa refinería era bastante pesado, porque es una refinería que está prácticamente cerca de la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, solamente existen 5 refinerías en el país. Los volúmenes de producción que están ahí no se están cumpliendo en esta fecha. Fueron diseñadas para producir esos volúmenes. El CRP tenía la capacidad de producir alrededor de 1 millón de barriles, inclusive llegó a producir 1 millón de barriles de petróleo. Se fue abandonando y hoy no llega a producir entre el 15 y el 20% de esa producción. Los 956.000 barriles de petróleo que están en esa parte no existen ya. Al igual que todos los barriles que están mostrados, ya eso no existe. ¿Ok? Nuestra capacidad de producción que existió en Venezuela estaba alrededor del 1.300.000 barriles. Hoy apenas estaremos produciendo y apurado un 15 o un 20% de esa producción, que no cubre el consumo interno de este país. Antes cubríamos el consumo interno de nuestro país, que eran alrededor de los 700.000 barriles, y teníamos para exportar. Entonces, el panorama ahorita cambió. Existen 3 refinerías que no se van a construir y las que existen tenemos que
comenzar a hacerle mantenimiento y a cambiar para mejorar y lograr poder llegar a controlar, ¿verdad? Y mejorar esa producción que tendríamos antes. Eso cuesta dinero, o sea que hay que invertir bastante para recuperar nuestras refinerías. En el mundo, nuestros procesos de refinación estaban distribuidos en en países. La principal refinería, el principal complejo refinador que PDVSA tenía era CICO, que estaba conformada por 6 refinerías. El país compró las 6 refinerías para poder procesar y enviar nuestra mayor cuota a la dieta de crudo pesado y mediano a los Estados Unidos y refinarlos allá. Eso servía para poder manejar y poder vender nuestro crudo pesado, que es más difícil de vender que el crudo liviano de otras áreas. Entonces, es una estrategia de PDVSA para poder vender y generar productos de alto valor y producir gasolina. CICO tiene en la costa oeste de los Estados Unidos 15.000 estaciones de servicio que venden gasolina. Parece que este proyecto tuvo sus detractores, siempre ha tenido sus detractores, pero ese era el principal proyecto de PDVSA, que malamente estos señores casi la destruyen y todavía está en proceso de litigios por algunas situaciones que no tienen que ver con la refinería. Tuvimos refinerías en Alemania, en Bélgica, en Curazao. Arrendamos refinerías en Curazao y Aruba para poder tener capacidad de almacenaje y de refinación en esas islas. Tuvimos muchas refinerías alrededor del mundo y que hoy en día solamente nos quedan 3 refinerías de todo ese mundo, de toda esa capacidad que teníamos, solamente nos quedan 3 refinerías en CICO que están luchando para que no sean embargadas. Culpa que ustedes saben muy bien. Entonces, como ven, esa era nuestra historia, o es nuestra historia de refinación, que hoy en día se ha visto bastante mermada. Ya no tenemos la misma capacidad, ¿verdad? Nuestra empresa está prácticamente en bancarrota. No producimos los 3,5 millones de barriles, apenas 500,000 barriles de esa historia de 3,5 millones de barriles. Y ya no producimos la cantidad de productos terminados como los produjimos en un pasado anterior. Bueno, con esta lámina termino el semestre. Ha sido un placer haber participado, tratar de llevarle lo poquito que sabemos, lo poquito que yo conozco sobre la industria petrolera, sobre todos los procesos y fases para una industria petrolera eficiente. Gracias por este semestre y me despido hasta el siguiente semestre. Que pasen muy buenas tardes. Y les recuerdo que la actividad evaluada número 2 tiene fecha de entrega el 12 de agosto a las 23:55 p.m. de la noche. Después de eso, será cargada la nota en las actas de notas de la institución para cada una de las sedes del complejo Antonio José de Sucre. Muchas gracias. Ha sido un placer
haber trabajado con ustedes en este semestre.